Buen día, amados hermanos, amigos y cualquier persona que nos escucha. Es un privilegio poder compartir contigo esta clase número 14 de discipulado, así que bienvenidos. Al discipulado, Nueva Vida en Cristo, volumen 2. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. El versículo clave es Juan 5:39. En esta ocasión vamos a estudiar el paso número 14, el futuro. A veces, al ver la confusión en el mundo, uno pregunta, ¿qué nos espera el futuro? ¿Está Dios todavía en control del mundo? La Biblia describe el plan soberano de Dios para el futuro. Veamos algunos de sus detalles. Vamos a ver el calendario profético. En primer lugar vemos la iglesia, que es la época presente, la que estamos viviendo. Posteriormente vemos el rapto. El rapto es inminente. No sabemos el día, no sabemos la hora. Lo cierto es que puede ser en cualquier momento. En el rapto va a haber la resurrección de los muertos en Cristo y los creyentes vivos serán arrebatados. Después del rapto de la iglesia vienen 7 años de gran tribulación. Después de los 7 años de la gran tribulación viene la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo a la tierra. Posteriormente viene el reino milenial, que es 1000 años. Después viene la resurrección de los impíos para el juicio final y el gran trono blanco. Después de estos eventos viene la eternidad, el cielo para los justos y el infierno para los injustos. En esta lección vamos a estudiar el arrebatamiento o el rapto de la Iglesia de Cristo. Lo vamos a dividir en 2 estudios. En esta primera clase vamos a estudiar lo que es el rapto o el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. En la siguiente lección vamos a seguir con la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino milenial y los juicios para los impíos, así como el gran trono blanco y la eternidad. Así que comenzamos. La Biblia, a través de la historia, nos habla de 7 arrebatamientos. 5 ya se cumplieron y 2 aún están por cumplirse. Vamos a conocer un poco más sobre cada uno de ellos. Vamos a ver los 7 arrebatamientos en la Biblia. El primer arrebatamiento que encontramos en la Biblia es el de Enoc, el cual fue llevado vivo a los cielos antes del diluvio, antes del juicio de Dios. Esto lo vemos en Génesis 5, 22 al 24, que dice así. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios, y de pronto un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento referente a Enoc? Hebreos 11, 5 al 6. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Aquí vemos que Enoc desapareció. Un día, de pronto, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Seguimos con este estudio. El segundo arrebatamiento fue el del profeta Elías. Esto nos lo dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego, con caballos también de fuego, que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, ¿qué ha sido para Israel? Como un poderoso ejército. Después de esto, no volvió a ver a Elías. Elías fue uno de los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento, y Eliseo fue sucesor de Elías al ser arrebatado. Este fue el segundo arrebatamiento. Y dice la palabra de Dios, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Eliseo no lo volvió a ver. ¿Por qué?
porque fue arrebatado. Ahora seguimos con el tercer arrebatamiento. Es el de Jesús, el Hijo de Dios. Vemos que dice Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dice, y ella dio a luz. ¿Quién es ella? La mujer, es la nación de Israel. Cuando se refiere a esta mujer, se refiere a la nación de Israel, y esto lo podemos leer en Ezequiel 16. Te invito a que si tienes Biblia en tu casa, pues sigas estos pasajes y juntos vamos a aprender lo que dice la Biblia. Entonces te invito a que leas Ezequiel 16, todo el capítulo, para que podamos entender quién es la mujer, que es la nación de Israel. Y la corona que tiene la mujer con 12 estrellas representa a las 12 tribus de Israel. Esto nos lo dice en Génesis 37, 9 al 10. ¿Cuándo fue arrebatado el Hijo de Dios según Apocalipsis 12:5? Dice Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, ¿cuándo fue arrebatado el Hijo de Dios? Dice, esto nos lo dice en Hechos 1, versículo 8 al 11. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Nuestro Señor Jesucristo fue alzado, fue tomado, fue arrebatado al cielo, como podemos observar el dibujo del lado derecho. Ahora vamos con el cuarto arrebatamiento, que fue el de Felipe. Esto lo vemos en Hechos 8:35 al 39. Entonces Felipe comenzó a hablar, empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Felipe respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el eunuco ordenó que detuvieran el carruaje, y ambos, Felipe y el eunuco, entraron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco ya no lo volvió a ver y siguió muy feliz su camino. Felipe se encontraba conversando con un eunuco etíope, le compartió el Evangelio y lo bautizó. Inmediatamente después del bautizo, Felipe fue traspuesto dentro de la misma tierra de un lugar a otro. En este caso, no fue traspuesto de la tierra al cielo, sino de un lugar a otro en la misma tierra. Pero dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ahora vamos a ver el quinto arrebatamiento de la historia bíblica. Es el del apóstol Pablo. Esto nos lo dice en 2 de Corintios 12, 2 al 3. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. La Biblia habla de 3 cielos. El primero, que es la atmósfera, el segundo cielo, que es el universo, y el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. El apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, y dice que en ese cielo oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y también dice la palabra de Dios que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí vemos el quinto arrebatamiento en la historia de la Biblia.
Ahora, vamos con el sexto arrebatamiento de la historia. Ocurrirá en breve y será el de la Iglesia de Cristo. Vimos que ya son 5 arrebatamientos que ya fueron cumplidos. Ahora vamos con el sexto, que todavía está por cumplirse. ¿Cuándo? No lo sabemos. No tenemos fecha, no tenemos día, no tenemos hora, pero puede ser en cualquier momento. Y dice que será arrebatada la Iglesia de Cristo. La Biblia enseña que en un momento no esperado, Cristo vendrá para llevar a su iglesia a su presencia. Esto se llama el arrebatamiento, arpazo, en griego, que se traduce como arrebatar, alcanzar, quitar, capturar, tomar por la fuerza. Podría suceder en cualquier momento. Viene en las nubes para arrebatar a la iglesia. Es un evento distinto a la segunda venida. En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, nos dice así: Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos, cuando regrese el Señor, nos iremos con Él, pero los que hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, en ese momento subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense entonces unos a otros con estas palabras. En primera carta de Tesalonicenses 4, 13 al 18, aquí Pablo contesta la pregunta: ¿qué pasará con los cristianos que ya han muerto? Veamos su respuesta. ¿Qué sucede cuando la trompeta suena y el Señor descienda del cielo? Versículo 16, letra B. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Los que estemos vivos, en ese momento subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Quién viene para arrebatarnos? Versículo 16. El Señor mismo. ¿Dónde nos encontraremos con el Señor? Versículo 17. En el aire. ¿Dónde estaremos después del arrebatamiento? Versículo 17. Con el Señor para siempre. Seguimos. Lea 1 Corintios 15, 51 al 53 y conteste las siguientes preguntas. Pero escuchen este secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre. Y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo, que se va a podrir, se vestirá con lo que nunca se pudre. Y este cuerpo, que va a morir, se vestirá con lo que nunca muere. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormiremos es una referencia a la muerte. No todos los creyentes morirán, porque serán arrebatados antes de morir. Esta es una bendita esperanza. Es nuestra esperanza en Cristo y la anhelamos con todo el corazón. ¿Serán arrebatados todos los creyentes vivos o solo algunos? Todos los creyentes vivos. En el arrebatamiento, el cuerpo que se va a pudrir se vestirá con lo que nunca se pudre, y el cuerpo que va a morir se vestirá con lo que nunca muere. Esto nos lo dice el versículo 53. ¿Qué cree usted que significa esto? Respuesta: que seremos transformados. ¿Cuánto tiempo durará el cumplimiento del arrebatamiento? Según el versículo 52, dice que será en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo. ¿Qué tanto tarda un parpadeo? Nada, será muy rápido. En resumen, en cualquier momento, Cristo podría venir a arrebatar a su iglesia.
Ocurre en un instante. Primero resucitan los cristianos muertos, después los creyentes vivos serán llevados para estar con Cristo para siempre. Tanto muertos como vivos serán transformados, recibirán cuerpos nuevos y ya no lucharán más con debilidades, enfermedades ni con el pecado. ¿No le parece que esto es una bendita esperanza? ¿No le parece que esto es hermoso? Esperar esto, esta promesa del Señor. Espero que tú la estés anhelando igual que yo. Seguimos con los 7 arrebatamientos en la Biblia. Ahora vamos a ver el 7º arrebatamiento, que también falta por cumplirse. Después del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, iniciarán 7 años de sufrimiento en la tierra, como nunca antes había ocurrido. Esto nos lo dice en Daniel 9:27. A estos 7 años se le conoce como la Gran Tribulación. Ahora vamos a ver el 7º arrebatamiento. Ocurrirá en los días de la Gran Tribulación y lo protagonizarán los 2 testigos, Elías y Moisés. Apocalipsis 11:3 al 12 nos dice así: Yo les daré poder a mis 2 testigos. Ellos profetizarán durante 1260 días, vestidos de luto. Estos testigos son los 2 olivos y las 2 lámparas que están ante el Señor de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño a los 2 testigos, ellos los matarán con el fuego que sale de su boca y que consume a sus enemigos. Estos testigos tienen el poder de evitar que llueva mientras profetizan. También tienen el poder de hacer que el agua se convierta en sangre y de enviar toda clase de desastres sobre la tierra cuando ellos quieran. Cuando los 2 testigos terminen de dar su mensaje, la bestia que sale del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Gente de todas las razas, grupos, lenguas y naciones irá a ver los cuerpos de los 2 testigos durante 3 días y medio, y se negará a enterrarlos. Los habitantes de la tierra estarán felices por su muerte, harán fiestas y se darán regalos, porque estos 2 profetas los atormentaban, pero después de los 3 días y medio, Dios les dio de nuevo vida a los profetas y ellos resucitaron. Los que vieron se asustaron mucho. Los 2 profetas oyeron una fuerte voz desde el cielo que les decía: «Suban acá». Ellos subieron al cielo y sus enemigos los vieron irse. El anticristo logrará matar a estos 2 testigos de Dios y no dejará que los entierren. Luego de 3 días y medio, el Espíritu de Dios entra en ellos y serán arrebatados en una nube. Como puedes ver, el evento del arrebatamiento de personas aparece abundantemente en la Biblia, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. 5 arrebatamientos ya ocurrieron, solo faltan 2 por cumplirse: el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo y el arrebatamiento de los 2 testigos. Vamos a terminar esta lección con unas preguntas de repaso. Diga falso o verdadero. ¿El arrebatamiento es lo mismo que la tribulación? ¿A los incrédulos les espera un tiempo de juicios horribles? ¿En cualquier momento Cristo podría llevar a sus hijos a su presencia? Vamos a ver las respuestas. ¿El arrebatamiento es lo mismo que la tribulación? Falso. Son diferentes. ¿A los incrédulos les espera un tiempo de juicios horribles? Verdadero. ¿En cualquier momento Cristo podría llevar a sus hijos a su presencia? Verdadero. En cada lección damos algunos versículos para leer. Esto nos sirve para crecer en la fe, crecer en el Espíritu. Nos lleva un poco tiempo, pero el fruto es verdaderamente de gran bendición. Así que te invito a leer esta semana Segunda Carta de Timoteo, capítulo del 1 al 4 y Salmos 19 al 21, un capítulo por día. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Te invito a que lo hagas. Será de gran bendición en tu vida. Y en cada lección
memorizamos un versículo. En esta ocasión vamos a memorizar Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, Reina Valera, 1960. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendita palabra de Dios. Si es la primera vez que escuchas este mensaje y aún no tienes la esperanza de ser arrebatado porque aún no conoces a Jesucristo, quiero compartir contigo este mensaje que se llama Buenas Noticias, pero para que sean buenas noticias también tiene que haber malas noticias, un problema, el problema de todo ser humano. ¿Cuál es ese problema? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Romanos 5:18. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Romanos 3:23. Todos hemos pecado, y por eso estamos lejos de Dios. Romanos 6:23. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Podemos ver en estos versículos que el problema es el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos produce muerte. Y el pecado hace que estemos lejos de Dios y puede ser para siempre. El pecado da una paga y es la muerte. La muerte no es dejar de existir, es quedar eternamente separado de Dios. Ese es el peligro, ese es el problema de todo ser humano. Dice la palabra del Señor que el pecado nos separa de Dios. Por eso Dios vino a este mundo para salvar a los pecadores y vamos a ver en qué consisten las buenas noticias. Le dio solución a este problema. Romanos 3:25 dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará, que nos perdonará nuestros pecados. Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. ¿Crees que esta es la cura para no morir? ¿Cuál es la palabra clave? Creer. ¿Qué dice Juan 3:18? Dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por no creer en el Hijo único de Dios. La palabra clave es creer. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Aquí vemos que Dios le dio solución a ese problema. Jesucristo vino a este mundo y murió en nuestro lugar para salvarnos de nuestros pecados. Como vimos en la diapositiva anterior, el problema del ser humano es nuestros pecados, la desobediencia a Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios y no podríamos estar ante su presencia. Por eso Jesucristo vino y Él tomó nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados. Dice su santa palabra, el justo por todos los injustos para llevarnos a Dios. Así que esta es la solución al problema. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias para ese problema tan grande? Dice 1 Corintios 15:3, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él murió por una causa, para salvar a nosotros los pecadores. Y seguimos con las buenas noticias. 1 Corintios 15:4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esto no fue por casualidad, estaba escrito y así se cumplió. Cristo murió en una cruz por nosotros los pecadores. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Él venció a la muerte. El mundo, hay un dicho que dice,
todo tiene solución menos la muerte. Y yo te digo, hasta la muerte tiene solución. Cristo venció a la muerte. Ahora en Cristo tenemos la esperanza. Tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. ¿Crees esto? La Biblia dice, cree. No te dice otra cosa, dice, cree de todo corazón. Tu decisión marcará tu eternidad. La Biblia dice que es un regalo de Dios. Esto nos lo dice Efesios 2, 8 a 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nos han vendido la idea de que tenemos que hacer cosas. La Biblia dice, solamente cree. El que hizo todo fue Cristo en la cruz del Calvario. Ahí Él pagó por nuestros pecados. La deuda del pecado fue pagada por Cristo. Su sangre preciosa, sin pecado y sin mancha. Él vino del cielo a morir por nosotros los pecadores. El justo por todos los injustos para llevarnos a Dios. Esa es la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y dice que es un regalo de Dios. Ahora, dice, cree en tu corazón y confiesa con tu boca. Dice Romanos 19 y 10, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Es un regalo de Dios. ¿Cómo puedes recibir el regalo de Dios? Dice, créelo en tu corazón y confiésalo abiertamente con tu boca para que seas salvo. Si hoy escuchaste la palabra de Dios y reconoces que eres pecador, reconoces que aunque hagas cosas buenas, estas no te van a salvar. Lo que te salva es creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ora conmigo, ora en voz alta. La Biblia dice, cree de corazón, no de dientes para afuera, de corazón, que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Reconocer lo que Él hizo por nosotros y confiar que Él es suficiente para salvar nuestra alma, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hoy quieres orar conmigo, yo te invito a que de todo corazón lo hagas. Dios ve tu corazón, Él conoce tu acostar, tu levantar, tu diario caminar. Y si tú lo haces con todo tu corazón arrepentido, Dios te escucha y Él promete perdonar todos tus pecados. Oramos. Padre eterno, que estás en el cielo. En este día te doy gracias por permitirme escuchar tu santa palabra. Ahora reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que aunque haga buenas obras, estas no me sirven para ganar la salvación, sino la fe que hoy deposito en ti, porque creo que Cristo pagó en la cruz por todos mis pecados, que derramó toda su sangre para limpiarme de mi maldad. Hoy que estoy vivo, hoy que estoy viva, decido creer en mi corazón y confesar con mi boca a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre, perdóname todos mis pecados. Hoy me humillo ante ti y te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Salva mi alma y que cuando muera me lleves a tu presencia. Gracias, Padre, porque tú me regalas la vida eterna. Solamente decido creer, confiar en ti, que tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, el que venció la muerte. Creo que Jesucristo murió en una cruz para el perdón de mis pecados, que Él fue sepultado, pero Él resucitó y Él está vivo. Y en este momento Él ve mi corazón, escucha mi oración y Él ve la sinceridad con la cual me arrepiento. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Recibo el regalo de la vida eterna y el perdón de mis pecados. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si hoy oraste conmigo,
Dice San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Y dice San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendita promesa del Señor. Dice, te digo y te lo vuelvo a decir. El que oye mi palabra, no dice el que se bautiza, el que se va de rodillas, el que ayuda a los pobres, el que hace buenas obras. El que oye mi palabra y cree que el Padre me envió, dice, tiene, no dice tendrá o tuvo, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dirás, así de fácil y así de sencillo, Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Solamente confía en Él, cree lo que dice su palabra y Él promete perdonarte y regalarte la vida eterna. Si hoy oraste así, tu esperanza es Cristo viene pronto. Él viene por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hay mucha gente que no ha escuchado este bendito mensaje de esperanza. Yo te invito a que compartas este canal, a que sigas cada discipulado. Tenemos temas de evangelismo y discipulado nivel 1, Nueva Vida en Cristo. Tenemos discipulado nivel 2. Y para que este mensaje llegue a más personas de esta manera, estarás compartiendo el Evangelio de Cristo y estarás obedeciendo a Dios como lo vimos en esta y las demás clases. Dale un me gusta, no es para que gane yo dinero ni nada, el canal es chiquito, pero aquí en este canal le damos la gloria a Dios y hablamos de nuestro Señor Jesucristo porque Él merece ser alabado, Él merece ser conocido y para que mucha gente llegue al conocimiento de la verdad y sea salvo y tenga esa esperanza. El arrebatamiento de Cristo viene pronto, aún estás a tiempo, aún estamos aquí en la tierra y aún tienes la oportunidad de compartir con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con cualquier persona. Estarás haciendo lo que a Dios le agrada. De todo corazón, te deseo que seas muy bendecido. Que la paz de Dios sea contigo, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendiciones en Cristo Jesús. Si Dios permite, nos vemos pronto en un próximo video. Y si ya no nos vemos o ya no ves más temas de discipulado y escuchas en las noticias que mucha gente desapareció de este planeta Tierra, es porque Cristo ya vino por nosotros. Bendito sea. Y Maranata, que significa Cristo viene. Sí, ven Señor Jesucristo, te estamos esperando. Tu iglesia anhela que tú vengas por nosotros.